Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros a la webinar en toda Latinoamérica para, en esta ocasión nuevamente, estar abordando temas de ciudades inteligentes. Como siempre, muchísimas gracias a Lucía por ayudarnos con esta convocatoria y el diseño de la webinar, igualmente a Mauri por todo el componente técnico y por supuesto a Luz Marina, que es la que nos propicia estos espacios de reflexión y de actualización tecnológica para toda la industria. A todos los que están conectándose, muy buenas tardes. A John Martínez nos saluda desde Bolivia, Claudio Caballero desde Formosa, Jordan Congote desde Colombia y a todos los que se conectan. Hoy tenemos un tema súper interesante desde las ciudades inteligentes, con dos expertos que han trabajado desde diferentes perspectivas, pero con muchísimo conocimiento y una gran trayectoria, los desafíos que implica para los diferentes territorios abordar el tema de lo que es un Smart City. Vamos a tratar de desmitificar, vamos a tratar de aclarar algunos conceptos, pero sobre todo vamos a entender la importancia de la planeación y el manejo, análisis de los datos en el diseño y construcción de una ciudad inteligente. Porque de nada sirve comprar tecnología si no hay una planeación, un análisis y sobre todo si no hay datos que ayuden a las personas responsables de tomar estas decisiones de manera inteligente, como deben ser las ciudades. ¿Quiénes son entonces nuestros expertos en la tarde de hoy que muy amablemente pues, nos han abierto espacio en sus agendas y que nos acompañan? Ambos pertenecen a una compañía que se llama Inteya, Inteya. Su página web es inteya.com.co. El primero de ellos es Cristian Sarmiento, quien además de ser experto en estos temas de ciudades inteligentes, lidera toda la estrategia de preventa y arquitectura de soluciones en Inteya, donde dimensiona soluciones en inteligencia artificial para los territorios sostenibles. Con más de 18 años de experiencia, es ingeniero de sistemas de formación, con una especialización en Smart Cities, certificado por la Universidad de Salamanca y la Universidad Austral, cuenta con maestría en dirección estratégica, especializaciones en administración de negocios y gestión de tecnologías de la información. De otro lado, tenemos a Harry Biasus, quien también es experto en tecnologías avanzadas de Inteya, tiene un MBA con énfasis en innovación, es de formación ingeniero mecánico, con más de 15 años de experiencia en desarrollo de productos y proyectos de tecnologías, particularmente con un gran énfasis en temas de energía, aceites, gas y aplicado al gobierno, industria y sector financiero. Como verán, pues son dos panelistas de lujo que nos van a ayudar a dar y entender mucho de este concepto tan complejo. Cada vez en este momento se conectan más personas. A esta hora ya tenemos 85 conectados de 180 que se registraron para el webinar de hoy. Saludamos a las personas que también nos saludan a través del chat. Francisco Bustamante desde Medellín, Rodolfo Cruz en Buenaventura, Valle del Cauca y Juan Maliqueo desde Brasil. Juan, un gusto nuevamente tenerlo por acá en nuestras webinars y a todos los que se van conectando y nos van reportando sintonía. Recuerden que si no se pudieron conectar, no pueden estar completa en toda la webinar, la encuentran disponible posteriormente en nuestro canal de YouTube y en la plataforma de Andiralink smartcities.com. Bueno, sin más preámbulos, muy buenas tardes y muchas gracias, Cristian y Harry, por acompañarnos en la tarde de hoy. Gabriel, muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola, Harry. Gabriel, muchas gracias por la invitación. Hola, Cris. Igualmente, un gusto tenerlos acá y gracias realmente por abrirnos el espacio. También Eduardo Sank desde República Dominicana hasta ahora se conecta. Yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos, aunque pues lo hemos hablado muchas veces en nuestros diferentes webinars y muy particularmente en nuestro tanque de pensamiento de ciudades inteligentes, pero creo que siempre es importante volver a preguntarlo y tenerlo claro como un punto de partida que nos dé a todos
nos ponga a hablar en el mismo lenguaje, hablemos un poco exactamente qué es el concepto de ciudad inteligente, qué es una ciudad inteligente, qué es un territorio inteligente. Ok, me tomo la palabra, Harry, ahí para esta pregunta que me gusta mucho y siempre hemos tenido muchas conversaciones. Y este concepto de ciudad y territorio inteligente y sostenible ha evolucionado mucho durante el tiempo. En la década de los 2000 se hablaba que una ciudad inteligente era una ciudad que tenía cámaras, tenía sensores y realmente la evolución de este concepto va más hacia cómo mejoramos la calidad de vida de las personas a través de estrategias y soluciones que se diseñen desde el gobierno municipal, departamental, nacional, a través de políticas públicas, pero también desde el sector privado, desde los ciudadanos. Y por eso hablamos hoy en día de ciudadanos inteligentes, que hacen parte de un componente muy importante. Y hablamos de sostenibilidad, de que todo lo que estemos haciendo hoy tenga un impacto directo en el futuro, usando los recursos de hoy, garantizando riqueza, pero cuidando el medio ambiente y cuidando los recursos del mañana para las nuevas generaciones. Entonces, una ciudad inteligente es aquella que, más que implementar tecnologías costosas, como sensores, controladores, cámaras, dispositivos IoT, ABLs, plataformas digitales, en fin, que son importantes, obviamente, las tecnologías, concentra todos sus esfuerzos en mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes, foráneos o no foráneos, a través de estrategias sociales y de colaboraciones público-privadas. Entonces, las iniciativas deben estar enfocadas en crear entornos urbanos más habitables, más sostenibles y más equitativos. Entonces, en este contexto, la tecnología juega un papel importante como una herramienta facilitadora y una herramienta habilitadora, ¿sí? Que permite escuchar, ¿sí? Le da oídos a los gobernantes, a las empresas, a los ciudadanos, para que a través de los datos que están produciendo la ciudad, cada segundo, que son miles y miles de datos, se pueda comprender las necesidades puntuales de las ciudades y empezar a hacer un análisis de estos datos generados desde distintas fuentes, fuentes internas de la ciudad, fuentes externas, para tomar decisiones informadas. Entonces, las ciudades inteligentes se estructuran en diversas dimensiones. También hay muchos autores que hablan de diferentes dimensiones o verticales que se interconectan entre sí para mejorar la calidad de vida de las personas y promover un desarrollo sostenible en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas dimensiones? Gracias por la pantalla, Harry. Hablamos de vida inteligente, hablamos de economía inteligente, de ciudadanos inteligentes, de movilidad inteligente, de medio ambiente inteligente y de gobierno inteligente. Por ejemplo, en economía inteligente es una dimensión que está relacionada con la innovación, con la productividad, con la competitividad de los habitantes, de las empresas, de las organizaciones. Y acá hablamos de estrategias para facilitar políticas públicas y espacios que permitan el desarrollo de nuevas ideas y la creación de emprendimientos que tengan mercados desarrollados o que podamos ayudar a desarrollar a través de estas estrategias y soluciones y políticas públicas y que cumplan las expectativas de los habitantes, que cumplan necesidades puntuales de las ciudades. Entonces, también hay un componente importante en la economía inteligente en esta dimensión es sobre la promoción del talento creativo y cómo podemos nosotros, desde nuestro rol, fidelizar y enamorar a las mentes valiosas que muchas veces se van de sus ciudades porque no encuentran oportunidades. Para que estas personas puedan y produzcan nuevos servicios, nuevos productos, nuevas soluciones, a través de esos conocimientos que han venido adquiriendo dentro de la ciudad. Cris, perdóname. Ya, sean más atractivos, más eficientes y puedan generar una prosperidad en la ciudad de forma sostenible. Te doy la palabra a Harry. Harry, Sí, antes de que intervengas, para conectar un poco con eso que nos decía Cristian, conversábamos un poco ahora tras bambalinas de este webinar acerca
de la importancia de la planeación para que una ciudad inteligente sea el todo, que no sea comprar un equipo y un semáforo, comprar una cámara y ya mi ciudad es inteligente. Se requiere planeación, se requiere análisis, se requiere datos. Nos contabas que, por ejemplo, ahora Bogotá va a tener un metro y que eso va a demandar muchísima energía, pero que no necesariamente la ciudad tiene esa capacidad para soportarlo. Ahí es donde el tema de los datos, de la planeación de la ciudad inteligente es clave. Hablemos un poco de eso, porque creo que ese es el core de esta discusión. Sí, y complementando un poquito lo de Cristian, y ya que veo personas conectadas de diferentes ciudades y de diferentes tamaños de ciudad, a mí me gusta ver el tema de ciudad inteligente, digamos que al margen de tecnología, porque pasa mucho que a veces se confunde el concepto de ciudad inteligente con una alta inversión en tecnología y no es así. O sea, realmente una ciudad se puede ver como un ser vivo, como un organismo como un sistema completo donde cualquier acción que tomemos va a tener algunas consecuencias positivas y en otros casos otro tipo de consecuencias, digamos, que pueden ser negativas hacia el sistema. Entonces, a mí me gusta, digamos, que dar ejemplos como lo que estabas poniendo en temas de energía y es el tema de movilidad. Hoy hay un objetivo grande de hacer electromovilidad, de hacer una migración fuerte hacia vehículos eléctricos, hacia buses eléctricos. Bogotá está en ese camino de poder hacer una migración de la flota de Transmilenio hacia vehículos eléctricos. Estamos en plena construcción del metro. Y todo esto lo que va a generar es una nueva demanda de energía que hoy Bogotá no tiene. Entonces, si hoy se miran los números de cómo viene creciendo la demanda de energía en Bogotá, esto va a disparar la demanda en Bogotá. Y todo se hace con un objetivo que tiene sentido, y es el tema de la reducción de emisiones. Sí, el tema de también poder mejorar la movilidad, tener nuevas alternativas de movilidad. Pero ahí es donde digo que es importante ver todo como un sistema, porque Bogotá va a tener con esta alta demanda, va a tener también presión sobre poder tener la oferta necesaria de energía de toda esta nueva demanda que va a entrar. Y eso implica temas de inversiones fuertes en infraestructura y de proyectos que aún no se han podido realizar en términos de transmisión de energía, por ejemplo, como las conexiones hacia Chivor, donde lo que va a empezar a generar es que la energía que requiere Bogotá cada vez se va a ir saturando y va a llegar a puntos donde se tiene que revisar como sistema hasta dónde está Bogotá en capacidad de atender esta nueva demanda de energía. Entonces, cierro solo con esto, digamos, para que vean todo esto que decía Cristian, de los diferentes variables que tiene una ciudad y lo que se tiene que analizar. Siempre es importante entender cuáles son las consecuencias que puede tener cualquier acción que tomemos en términos de movilidad, ambiente, economía, energía. Todos están interrelacionados y es importante entender esas consecuencias antes de poder o antes de iniciar este tipo de acciones. Perfecto, creo que queda muy claro y la palabra clave, insisto, o las dos palabras clave son datos y planeación, que es un muy buen punto de partida para esta discusión en la tarde de hoy. Saludo también a Luis Fernando Recinos, que se conecta y nos saluda desde Guatemala. Ya tenemos Guatemala, tenemos en Brasil, acá en Buenaventura, en Colombia, en la ciudad de Medellín, desde Bolivia, en Bogotá, bueno, está de muchas partes de República América. Dominicana, Eduardo, también. Ah, sí, también de República Dominicana, Eduardo, correcto, muy bien. Acá recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas o comentarios en el chat a medida que se va desarrollando la conversación, porque la idea es que aprovechen estos expertos que tenemos acá, les saquemos el mayor jugo posible para resolver las inquietudes que hay sobre este tema de ciudades inteligentes, que sé que para todos los que están entrando son de muchísima importancia y muy relevante. Hablemos un poco de cuál es el rol que tiene la tecnología en este proceso. O sea, Cristian, ¿qué papel juega la tecnología para lograr que toda esta planeación y todos estos datos tengan algún sentido en la vida cotidiana de las personas?
Gracias, Gabriel. La tecnología siempre va a impulsar y va a transformar y nos va a ayudar. ¿Sí? Yo soy de la línea de los optimistas, porque también en el mundo hay de los pesimistas, en donde se siente que la tecnología nos va a dominar, de que la tecnología pues tiene también puntos negativos frente a cómo se está usando, ¿no? Y cuáles son los límites que tenemos que darle a la tecnología frente al uso. Nosotros siempre pensamos en que la tecnología de forma ética, responsable, pues está hecha para hacer el bien. Entonces, la tecnología siempre va a jugar un papel de habilitador, un papel de que es el medio para lograr objetivos más grandes, y la tecnología nos va a permitir habilitar ese sentido de escucha y esos radares que necesitan las ciudades para entender cuáles son las problemáticas reales que tienen los territorios, que tienen los municipios, que tienen ciertos sectores de las ciudades. Solo con la tecnología vamos a poder nosotros tener ese radar amplio para lograr los objetivos de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y estamos en un mundo de la era de la información donde la tecnología avanza tan pero tan rápido que hoy tú tienes una versión, una solución, una nueva herramienta de inteligencia artificial, una nueva plataforma, y a los 2 días, a la semana ya cambió, o ya hay un competidor más fuerte, o ya hay un modelo mucho más entrenado. Entonces, el reto de las ciudades y de las organizaciones que hacen parte de las ciudades que ayudan a habilitar los territorios inteligentes y sostenibles es cómo estar al día y cómo poder discernir de qué tipo de tecnologías es la más adecuada. A veces usamos el ejemplo de que queremos matar un zancudo con una bazuca, porque queremos la tecnología más costosa, la más actual, la más moderna, y no necesariamente, dependiendo de la problemática y la necesidad, debemos poder diseñar soluciones que se adapten específicamente a esa problemática, que el costo-beneficio sea bueno para la ciudad y para los ciudadanos. Dale, Harry. Gracias, Chris. Sí, y yo creo que acá hay una buena pregunta ahí que hace Juan Maliqueo de qué papel está jugando la educación en cada país para acceder al conocimiento de la tecnología y sus desarrollos, y lo conecto con esto. Efectivamente, y como lo dijimos ahorita, el desarrollar una Smart City no necesariamente requiere grandes inversiones en tecnología. El poder organizar los datos, el poder obtener hoy datos de cómo mi comunidad, mi pueblo, mi ciudad está hoy desarrollándose. Solo eso y poder analizar bien esos datos me permite hacer cambios estructurales que permitan mejores resultados en cómo opera mi ciudad. Entonces, no necesariamente la tecnología tiene que ser un condicional. Y aquí es importante cómo hoy se está viendo efectivamente que para poder acceder a la tecnología, lo que están haciendo algunos países y ciudades es empezar a desarrollar programas de estudios hacia nuevas tecnologías que permitan a sus ciudadanos acceder y poder poner en uso de las ciudades estas tecnologías. Y ahí creo que ahorita le doy la palabra a Gabriel, que Gabriel seguramente conoce muy bien los programas del Ministerio TIC acá en Colombia. Pero la idea es que esta tecnología, más que una condición para poder desarrollar una ciudad inteligente, sea un facilitador. Y acá digamos que queríamos nombrar algunas de las tecnologías que son las más usadas para hoy poder avanzar hacia los modelos de Smart Cities. La primera, el Internet de las Cosas, permitiendo traer señales de diferentes tipos de objetos. Entonces, como lo decía Chris anteriormente, en movilidad poder tener señales de semáforos, señales de diferente tipo de sensores de movilidad, conteo de vehículos, conteo de personas, poder también en temas ambientales tener diferentes tipos de sensores que nos permitan entender cómo están las partículas de
sólidas, digamos, hoy en temas de hacer mediciones de CO2, cómo van evolucionando, y todo tipo, digamos, de dispositivo que me permita hoy modelar cómo está funcionando la ciudad. Todos estos dispositivos y todas estas señales que nos están entregando se convierten en millones de datos, que acá es donde Big Data juega un papel importante de, ahora que yo estoy logrando recolectar datos que me digan y me hagan entender cómo está funcionando mi ciudad, ¿qué hago con esos datos? Y acá es donde yo uso la Big Data para poder procesar estos datos, procesar millones de datos en cuestión de segundos y poder analizar, usar la analítica avanzada para empezar a entender cómo los correlaciono, cómo no los miro de forma independiente, cómo entiendo que la movilidad, las acciones que yo tome en movilidad tienen relación directa con el tema de emisiones, tienen relación directa con energía, tienen relación directa con bienestar. Y entramos también a temas ya más avanzados, digamos, como ya teniendo suficiente información y pudiendo modelar todos estos datos, puedo empezar a hacer modelamiento de inteligencia artificial para empezar a apoyar este procesamiento, apoyar la toma de decisiones, que ya me llegue más procesada la información y yo ya pueda empezar a facilitar ese proceso de toma de decisiones, pero basado en datos. Ya no es un tema de yo pienso que el mejor camino es este, sino realmente los datos me están mostrando que la mejor decisión va a ser esta. Y hacia la evolución de esto, los gemelos digitales, de lo que ya vamos a hablar un poquito más adelante, que ya pudiendo tener ya millones de datos ya procesados, mucha información, históricos de decisiones que he tomado, los gemelos digitales me permiten ahora sí modelar casi que por completo o subsistemas, o sea, solo la movilidad, solo temas ambientales, o lograr modelar toda mi ciudad y empezar a entender no solo la actualidad de mi ciudad, sino poder empezar a simular si yo hago ciertos cambios, cómo podría comportarse la ciudad y alimentar estos modelos con información en tiempo real. Y por último, blockchain, digamos ya más en temas de poder hacer trazabilidad de la información y garantizar, digamos, que la inmutabilidad de toda esta información que estoy obteniendo. Dale, Gabriel, gracias. No, muchas gracias a ti, Harry. Totalmente de acuerdo en lo que han dicho. Que creo que además voy a conectar acá una pregunta que ya tenemos del público con algo que acabas de mencionar, no sin antes también saludar a Anthony Martínez de Valparaíso, Caquetá. Juan Maliqueo desde Brasil, perdón, nos pregunta el rol que está teniendo la educación en cada país para poder generar conciencia y permitir que estos desarrollos se den, pero yo quiero ahí un poco que desarrollemos el concepto de gemelos digitales, porque creo que la simulación y todos los modelos de simulación son tal vez una muy buena fuente para ayudar a los diferentes tomadores de decisiones a tomar decisiones acertadas, ¿no? Es decir, por un lado sí hay que educar, hay que enseñar, hay que hablar de estos temas, hay que alfabetizar en estos temas, pero también la tecnología de la que hablábamos juega un rol importante para ayudar a simular y que esto cobre forma, ¿no? Claro que sí, permíteme un momentico. Entonces, sí, efectivamente, a lo que estamos llegando es a la evolución ya pudiendo contar con mucha información, y eso es lo que está pasando en muchas ciudades. Ya se está llegando al tema de poder entonces crear ese gemelo, y un gemelo digital acá, digamos, para contextualizar un poquito el término, es cómo yo llevo este modelo real de ciudad, cómo lo puedo llevar al mundo digital, y eso me permite tener muchas ventajas, y es poder empezar a hacer simulaciones sin los riesgos que pudiera llegar a tener el simular en la vida real, ¿sí? El poder tener costos asociados a esto, el poder tener consecuencias de hacer una simulación en el mundo real, mientras que el gemelo digital me permite correr todos estos riesgos con bajos costos, en muy corto tiempo obtener resultados y poder a la vez simular múltiples escenarios que me permitan llevar a una decisión más certera de cuál debería ser el camino que yo debería tomar. Pero el tema también viene aunque hoy se está haciendo uso de los gemelos digitales, digamos que se está volviendo una mega tendencia precisamente porque hoy la tecnología y la inteligencia artificial lo está permitiendo.
está llevando también a ciertas consecuencias que van en parte en contravía de cómo están pensadas las ciudades inteligentes. Y es, si yo estoy pensando en el bienestar de mis ciudadanos, que a la larga el aplicar los gemelos digitales me va a permitir mucho beneficio para que se va a ver reflejado en bienestar. Por otra parte, la necesidad de desarrollar bien un gemelo digital es poder tener muchos datos de la ciudad, y eso va a implicar datos de movilidad, datos de comportamiento de sus ciudadanos, ¿sí? Y eso se va a alimentar a través de cámaras, sensores, GPS, y eso está empezando a llevar preocupaciones sobre cómo se está manejando esa información, porque a la larga, si ustedes lo ven, es, claro, la ciudad y el gobierno está teniendo cada vez más información mía de cómo me muevo, cómo utilizo mi vehículo, cuáles son mis hábitos de movimiento, mis hábitos de consumo, y eso es algo que con lo que muchos ciudadanos nos sentimos muy cómodos de perder esa libertad y digamos que no tampoco tener la tranquilidad de cómo se está utilizando esos datos y qué tan seguros están. Entonces, ese es otro de los retos, de los grandes retos de la aplicación de la tecnología en las ciudades inteligentes. Es cómo también esa gran cantidad de datos que se están obteniendo sobre los ciudadanos, qué manejo se les está dando y si los ciudadanos se están sintiendo cómodos con toda esa recolección de información. De acuerdo, sí, el gran hermano, que es el temor que todos tenemos desde la obra de 1984 de Orwell. Cristian, un poco ahora también conversábamos antes del webinar de que, bueno, no se necesita ser Nueva York para lograr dar soluciones reales en temas de Smart Cities. Mientras haya una buena planeación y haya uso adecuado de la data disponible, hasta la más pequeña de las ciudades o de los territorios, se puede dar el lujo de implementar un proyecto de ciudad inteligente. Y a propósito de la pregunta que nos hace Yamil Sarur, que pregunta, por ejemplo, cómo las ciudades inteligentes pueden ayudar a reducir la inseguridad y si hay casos de éxito registrados en estos tipos de ciudades, hablemos de eso, de cómo cualquiera, si lo hace ordenadamente y con una buena planeación, puede lograrlo. ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí, te escuchamos. Perfecto, es que se me bloqueó aquí, me tocó salir y volví a entrar, pero no, leí la pregunta de Yamil. Yamil, un fuerte abrazo, qué rico que estés aquí en el webinar. Sí, hay muchos casos de éxito en Latinoamérica y claramente uno de los casos de uso más importantes que muchas ciudades, sobre todo en Latinoamérica, han invertido y se han concentrado es en el tema de seguridad. Por nuestra propia cultura, por nuestras propias problemáticas sociales y demás, el tema de seguridad juega un papel supremamente importante, más para mejorar la percepción de la ciudadanía frente a los lineamientos en temas de políticas de seguridad. Entonces, aquí existen diferentes tecnologías, diferentes casos de usos. Uno de los más comunes es botones de pánico, el uso de cámaras avanzadas con reconocimiento facial, detección de comportamientos sospechosos o actividades sospechosas, merodeo, si se deja un maletín. Digamos que las cámaras y las videoanalíticas, antes, hace 10 años, se creía que entre más cámaras yo instalara, iba a mejorar la seguridad. Y hoy en día nos damos cuenta de que primero, el 50% de las cámaras instaladas en Colombia no tienen soporte ni mantenimiento, entonces no funcionan. Y eso es una gran problemática porque los gobiernos hacen una inversión importante en un CAPEX para el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de cientos y miles de cámaras para después para que no sea sostenible esos proyectos, porque no tienen cómo hacerle soporte y mantenimiento. Entonces muchas de esas cámaras quedan deshabilitadas. Sin embargo, hay tecnologías, nosotros por ejemplo desde Intelia desarrollamos soluciones que aprovechan todas esas cámaras instaladas hace 10 años que no eran inteligentes y las potencializamos con inteligencia en borde o en la nube. Entonces, las cámaras pueden tener diferentes tipos de bioanalíticas que pueden ir habilitándose o deshabilitándose dependiendo de la necesidad de cada punto del municipio o de la ciudad. Ejemplos
Bueno, hay un caso de uso importantísimo también, es el análisis predictivo, ¿no? La predicción de delitos, teniendo en cuenta la base de datos de los delitos y las zonas donde más y las fechas donde más ocurren delitos, el Día de la Madre, en las quincenas, Navidad, cuando hay primas. Aquí en Colombia es un ingreso adicional que entregan las empresas por ley. Entonces se puede hacer una predicción de en dónde puede ocurrir un delito. Eso ya está ocurriendo en muchos países. Casos de éxito. Por ejemplo, Medellín tiene actualmente 3.182 cámaras instaladas, la policía que está monitoreando, de las cuales 424 utilizan reconocimiento facial para apoyar esas actividades policiales. Esto le ha permitido a Medellín pues, reducir considerablemente la tasa de homicidios, situándolos de cada 100.000 habitantes hay 13.9 casos. Eso es la más baja de la historia de Medellín, 13.9 casos de homicidios por cada 100.000 habitantes. Río Negro también ha bajado su índice de percepción de seguridad en un 85% durante estos últimos 4 años. Argentina, por ejemplo, Ciudad del Tigre, tiene todo un centro de gestión de incidentes de seguridad ya hace, pues no recuerdo la fecha, pero ya hace más de 5 años que opera, de hecho, uno de nuestros aliados internacionales. Entonces, la seguridad siempre es uno de los principales focos en Latinoamérica y en donde hay mucha inversión y ayuda. Se ha demostrado que la tecnología ayuda mucho a que esta dimensión de ciudad inteligente se habilite gracias a la tecnología. Muy bien, muchas gracias. Creo que has dado unos elementos muy importantes. Lo decías, no solo hay que invertir en el CAPEX, el concepto de CAPEX hace referencia a la inversión inicial que se hace en infraestructura, sino que pues también debe haber una inversión grande en el OPEX, que es la operación, es decir, el mantenimiento, hacerle seguimiento, que haya quien monitoree, que haya quien, pues si compras la cámara, compra al menos la escalera para poderte subir a ella, hacerle mantenimiento y págale al funcionario que lo haga, ¿no? Es decir, eso es parte también de lo que hablábamos de la data, de la planeación. Y creo que muchas veces, y ahí viene la pregunta, Harry, muchas veces no hay suficiente personal para hacer esa planeación, para lograr muchos de los procesos, pero hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, eso es como si entrara una mano invisible a ayudar en todos estos procesos, porque pues la inteligencia artificial permite automatizar muchos procesos y al mismo tiempo es como un gran cerebro en nube que está pensando por mí y ayudando a aclarar cosas, a planear, y muchos procesos se pueden automatizar también con la inteligencia artificial. Hablemos un poco del rol que tiene la inteligencia artificial en las ciudades inteligentes antes de ya darle paso a más preguntas que nos están llegando por el chat. Sí, y yo creo que por eso también digamos que se ha puesto tan en boca de todos el tema de ciudades inteligentes. O sea, porque hoy suena más que antes, porque realmente la generación de datos no es algo nuevo, es algo que ya venía, pero las herramientas tecnológicas de analítica avanzada, de inteligencia artificial, permiten ahora es facilitar el procesamiento de esos millones de datos, porque uno de los grandes problemas, no solo en temas de ciudades, en general, digamos que social y económicamente ha sido qué hacíamos o cómo le dábamos valor a millones de datos, porque antes no existían las herramientas para poder hacer uso de esos datos. Hoy en cuestión de segundos se pueden procesar millones de datos, se pueden crear modelos que busquen correlación entre diferentes variables o diferentes campos, y eso hoy está facilitando lo que tú dices de no tener un equipo gigante de científicos de datos procesando, sino que yo pueda configurar mis equipos, pueda desarrollar mis modelos y pueda encontrar los resultados en cuestión de segundos y de forma automática. Entonces, y con la tendencia obviamente de que ya hacia nuevas tecnologías, hacia lo que llevamos hacia computación cuántica, cada vez sea más rápido y cada vez pueda procesar más y más y más información. Entonces, cada vez la tendencia va a ser a poder empezar a tomar decisiones más precisas, basadas en datos y cada vez en más datos
que estoy buscando cómo recolectar. Entonces, el papel que juega la inteligencia artificial es cómo es ese facilitador y ese habilitador de poder hacer inteligente, de poder hacer viable mis proyectos y de cómo viabilizo la toma de decisiones hacia decisiones más precisas, que era algo, como les decía, algo que antes era costoso y que requería gran parte de OPEX para poderlo desarrollar. Y creo que ahí nos da paso a una pregunta que nos hace Manuel Sandoval, porque, digamos, los elementos están quedando muy claros sobre el tablero y cada vez vemos, como ustedes lo dicen, que es más fácil, que es más accesible, la tecnología más liviana, menos costosa. Pero una pregunta que Manuel Sandoval nos hace que es clave es cómo comenzar. O sea, ¿cuáles son los primeros pasos que tiene que dar el que nunca ha estado metido en el mundo de las ciudades inteligentes, particularmente un alcalde, un jefe de planeación, un equipo de planeación de una ciudad? ¿Por dónde comienzan, Cristian? Mira, uno de los principales, gracias Manuel, qué bueno que estés aquí. Una de las principales dificultades, para no decir errores, que cometen las ciudades al principio es que intentan implementar una tecnología que funciona en el Reino Unido a una coyuntura totalmente diferente que es la nuestra en Colombia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar, o lo que nosotros recomendamos siempre hacer es, a través de unas mesas de trabajo, nosotros tenemos una línea de innovación donde ayudamos a través de talleres de ideación y de innovación a identificar cuáles son las prioridades, las necesidades prioritarias que tienen los municipios o los territorios. Y sobre eso empezar a construir una solución a la medida. ¿Eso qué nos permite? Usar diferentes tecnologías y correlacionarlas, integrarlas, hacer un proceso de interoperabilidad para capturar los datos, extraer los datos de diferentes fuentes e ir a través de casos de uso de forma escalable y creciendo la dinámica de una ciudad inteligente. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer esas mesas de trabajo, tener la calma y la paciencia de los gobernantes, ¿sí? Porque queremos ver si implementar rápidamente, identificar puntualmente casos de uso que puedan escalar en el tiempo con nuevos casos de uso que de forma integral yo pueda gestionar y monitorear los datos para desarrollar una dinámica de satisfacción, de percepción y de mejora de la calidad de vida de los habitantes. Yo complementaría, me gustaría complementar esa Gabriel y Cris, y es una buena pregunta porque realmente es con lo que arrancamos de cómo hago inteligente mi ciudad si no tengo disponibilidad de pronto de altos recursos para tecnología. Y es empezar, o sea, lo primero con lo que hay que empezar es con qué información cuento. Y lo otro es qué información abierta hay disponible, porque es que pasa que en muchos de los países y de Latinoamérica también hay mucha información abierta sobre nuestros pueblos, ciudades, donde podemos empezar a recurrir a esta información para empezar a entender cómo funciona mi pueblo, mi ciudad. Y nosotros lo hacemos desde Integra, digamos, tenemos plataformas donde integramos otras plataformas de información abierta y la cruzamos con información que se está generando directamente en el territorio. Entonces, lo primero es con qué información cuento y qué herramientas tengo para recolectar información valiosa de mi territorio. ¿Sí? Esa es la primera pregunta, porque el hoy hacer una inversión en infraestructura, en cámaras, en cualquier tipo de tecnología, es algo que se ha vuelto muy del día a día de tengo cámaras instaladas, grabo los videos y no tengo ni siquiera una gobernanza sobre la información que estoy recolectando. Entonces el video me toca borrarlo porque no tengo capacidad de almacenamiento, no tengo contratos en nube, o sea, se les vuelve un problema la generación de información. Entonces el derecho realmente es empezar a pensar cómo y qué voy a empezar a hacer gradualmente con la información que estoy recolectando y desde un inicio empezar a organizar esa información, darle un gobierno a esa información y esos datos para poder empezar a analizarlos con lo que ya tengo
con crear históricos y hacia adelante sí empezar a tener una inversión ordenada de en qué debería invertir para poderle dar uso de valor a esos datos. Entonces, quería complementar con eso. Nos hace un comentario más que una pregunta Eduardo Sanqui, dice que le parece excelente que el ambiente esté incluido como un punto importante en el desarrollo de estas ciudades inteligentes, pues como se ha puntualizado no implica que tengamos más equipos y dispositivos para realizar desarrollos. Y un punto a consideración es la basura generada por la obsolescencia de estas tecnologías y producir a su vez más contaminación sin ningún tipo de reciclaje o programas en base a estas inquietudes. No sé si quiera comentar algo a propósito de este pertinente comentario que nos hace Eduardo. Sí, yo quisiera, sobre lo que dice Eduardo, no solo el tema, digamos, de obsolescencia tecnológica, digamos, toda la basura tecnológica que se genera, que es cierto, o sea, digamos que no es un secreto que hoy los fabricantes juegan con la obsolescencia tecnológica a generar recompra cada vez más rápido. Ese es un reto realmente ambiental a nivel mundial de qué vamos a hacer con todos los desechos tecnológicos que estamos generando. Se está trabajando, o sea, yo conozco proyectos en temas de cómo hoy con tecnología se está buscando, tanto con economía circular como en reciclaje, a lograr recuperar lo que más se pueda, pero igual creo que la velocidad a la que se desecha es muchísimo mayor comparada con el reuso, con lo que se recicla. Y por otra parte, complementando lo que dice Eduardo, no es solo eso, sino lo que está implicando en términos, volviendo al tema de energía, la demanda de nuevos recursos, no solo de energía, de agua, de otro tipo de recursos que se necesitan hoy para poderle dar uso a la tecnología. O sea, creo que no sé si han estado enterados un poquito de noticias de hoy la energía nuclear está cogiendo otra vez fuerza, ya que el mundo está teniendo, la demanda de energía se está disparando y en la búsqueda de fuentes limpias de energía, la energía nuclear se está volviendo una alternativa viable en términos de pocas emisiones, casi si no son cero, pocas emisiones, pero también la necesidad de poder tener centros de generación cerca de los centros de consumo. Y esa es una de las características que permite la energía nuclear. Y están hoy, digamos, los que se van a volver grandes demandantes de energía, van a ser los centros de procesamiento de datos precisamente para inteligencia artificial. Entonces, las grandes tecnológicas están buscando cómo, para poder seguir prestando sus servicios de inteligencia artificial, van a necesitar van a necesitar poder atender su demanda y ellos mismos están haciendo inversiones para poder garantizar esa oferta de energía. Además, hoy en día la energía nuclear ya es muy segura, ¿no? Hay muchísimos mecanismos para evitar una catástrofe y que pues genere... Juan José Ruiz Montoya nos hace una pregunta muy interesante. Él es un apasionado por los temas de analítica y ciencias de datos y pregunta cómo alguien como él, que es apasionado por eso, puede aportar al diseño de ciudades inteligentes y de qué forma. Ahí Juan José, no lo vi, sí, Juan José, ¿cierto? No vi la pregunta de Juan José. Está en Question and Answers, que es al lado del chat, la acaba de elaborar. Okay. Sí. Juan José. Ruiz Montoya. ¿Cómo pueden aportar proyectos de analítica y ciencia de datos desarrollados por personas? Listo. Juan José, gran parte de las soluciones lo decimos desde Intelia. Nosotros tenemos un equipo de ciencia de datos muy robusto. Tenemos doctores en analítica y expertos, ingenieros de datos, científicos de datos. Y gran parte de estas soluciones son desarrolladas por los ingenieros de datos y nuestra línea de ciencia de datos. Entonces, ahí hay un potencial gigante porque lo que hemos venido hablando, Juan José, esto es datos. Esto es cómo yo escucho la ciudad, cómo yo extraigo información, cómo yo hago procesos de ETL, extracción, transformación, cargue de los datos a través de Python y cómo yo cojo todos esos datos y genero valor, cómo todos esos datos y permito que las ciudades puedan tomar decisiones informadas basado en lo que la misma ciudad produce. ¿Cuáles son los datos que a veces no percibimos o no escuchamos?
los semáforos, cuántas personas cruzan en ciertos puntos de la ciudad, cuántos vehículos se encuentran, indicadores, en fin. Entonces, el potencial que tienen los científicos de datos, ingenieros de datos, backend, desarrolladores, pues es gigante. Estas soluciones, si no fuera por esa línea del conocimiento y esa experiencia que tienen muchos ingenieros, estas soluciones pues no serían una realidad, sean lo que hoy en día son. Yo también te invitaría a que busques, digamos, información. Hace poco, en un curso que estoy tomando de transición energética, uno de los ejercicios era hacer análisis sobre su país con bases abiertas, y me empecé a dar cuenta de que hay mucha información con la que uno no sabe que cuenta. Y digamos, en ese caso, encontré información del Banco Mundial, el BID, ahorita la NASA, están abriendo un montón de fuentes de datos de todo el mundo y encuentras información cada vez más actualizada. Y ahí, digamos que si eres un curioso de los datos, hay mucha información con la que puedes empezar a jugar y a cruzar, porque parte del ejercicio era cruzar bases de datos y empezar a ver esa correlación que hay en diferentes temas ambientales, temas de energía, temas nacionales, y tú mismo poder empezar a llegar a encontrar conclusiones que probablemente hoy tu gobierno no esté encontrando, o sea, no lo haya visto. Y ahí va la respuesta de hoy podemos hacer mucho y hay mucha información disponible para que personas así curiosas como tú con temas de analítica puedan empezar a hacer el análisis de esos datos. Muy bien. ¿Cómo hacer que, digamos, en el día a día de las diferentes administraciones públicas, sobre todo locales, en Colombia y en Latinoamérica, en donde resolver problemas de coyuntura no permiten que haya una planeación a futuro? ¿Cómo lograr cambiar el chip en alcaldes, en los encargados, en los mismos consejos municipales, para que empiecen a planear y a involucrar estrategias de todo lo que hemos hablado acá? O sea, ¿cómo comienza ese cambio? ¿Cómo se logra involucrar estas estrategias de las diferentes ciudades? Ok. Eso todo inicia desde la elaboración del plan de gobierno. Y hemos revisado nosotros desde Interia muchos planes de gobierno de muchos alcaldes y gobernadores, incluso para la presidencia, y todos tienen un componente Smart City. Todos tienen la intención de habilitar su ciudad como un territorio mucho más seguro, mucho más eficiente, más sostenible, más amigable con el medio ambiente. Entonces, ese es un buen camino. Ya existe la semilla de los gobernantes de que yo tengo que transformar mi ciudad y habilitarla para lo que viene. Las ciudades no son el problema, las ciudades son la solución. Para el 2050, más del 80% de las personas a nivel mundial van a vivir en zonas urbanas. Cada vez hay menos gente en zonas rurales. ¿Por qué? Porque las ciudades son una solución. Tú en la ciudad encuentras hospitales, clínicas, puedes resolver cualquier situación de forma más asequible. Entonces, los gobernantes y las empresas tenemos que prepararnos para desarrollar tecnologías e iniciativas que permitan atender lo que viene. Y lo que viene es que va a llegar mucha gente, cada vez va a haber más gente en las ciudades, y tenemos que prepararnos a través de iniciativas que pueden empezar con casos de uso en planeación urbana. A veces los casos de uso ni siquiera requieren de tecnología. Hay que tener voluntad política, y esto es súper clave para todos los miembros de gobiernos municipales que nos acompañen. Tener voluntad política y hacer una planeación, considerando que la tecnología en cualquier momento va a llegar a ser un factor habilitador. Y a veces los municipios no tienen el dinero, no tienen el presupuesto, pero si existe la intención, hay muchos mecanismos de financiación,
de Ministerio de Interior, Ministerio de TICS, Ministerio de Industria, embajadas, acuerdo de cooperación internacional, en fin. Entonces hay que prepararnos también nosotros desde cada una de las entidades para abordar la consecución de estos recursos y empezar a desarrollar ciertos casos de uso. A veces el principal problema es que queremos abordar mucho y ese mucho pues sale costoso y es difícil de implementar a corto tiempo. Entonces, con ciertos casos de uso, yo ya voy habilitando capacidades de universidad y territorio inteligente. Muy bien, creo que ya vamos a ir cerrando. Nos agradece Juan José Ruiz por la respuesta. Uno de los grandes problemas, y esta es como una duda que me ha surgido a lo largo de la conversación, es que el mundo está muy, muy dinámico, mucho más dinámico de lo que era antes por la tecnología, el crecimiento acelerado probablemente y por muchas otras razones. ¿Cómo adaptarse a los cambios para que, digamos, los diferentes responsables de toma de decisiones no sientan que están comprando una tecnología que en 3 años es obsoleta, que en 5 años es obsoleta? ¿Cómo abordar esos desafíos de que yo compro hoy un módem, ya mañana es obsoleto, compro un celular, mañana es obsoleto, y pues en el caso de una ciudad es muy grave porque hay un detrimento patrimonial para el que toma la decisión? O sea, ¿cómo tomar decisiones que garanticen que son de largo plazo? Y cómo crear una política, además, que sea de largo plazo. Eso creo que es una de las grandes preocupaciones que atañe también y que por la que muchas veces no se atreven a tomar decisiones los alcaldes. Los he oído decir en varias oportunidades en nuestros eventos: no, es que eso es buenísimo, pero eso en 3 años ya está obsoleto y me meto yo en un problema. Le temen mucho a eso. ¿Cómo evitar ese riesgo? Y tal vez la respuesta está en la planeación, pero ¿qué otras luces nos pueden dar al respecto? Bueno, ahí hay un factor importante, si nos ha pasado muchas veces, que está el temor de las IAs, no de la inteligencia artificial, sino Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y demás, de que yo adquiero una tecnología que es costosa y puedo estar casándome con esa tecnología, y eso es una realidad y una problemática gigante. ¿Cuál es la recomendación que nosotros hacemos a los gobernantes? Es que abiertas, no cerradas, porque las tecnologías abiertas te va a permitir la libertad de poder interoperar, conectar con otras tecnologías que sigan unos estándares abiertos. Por ejemplo, bueno, hablo de Intelia porque trabajamos en Intelia y tenemos varias plataformas con estas características, y yo puedo implementar un servicio SaaS, ¿sí? Como servicio para que la entidad no tenga que asumir nuevamente una inversión, un CAPEX muy elevado, pero esta plataforma, esta solución puede iniciar, como hablábamos, con pequeños casos de uso e ir incrementando los casos en el tiempo. Y adicional, puede interoperar y puede conectarse con múltiples tecnologías. Si tú tienes cámaras de X marca, sensores de otra marca, panel de mensajería variable, controladores, dispositivos IoT, estas plataformas pueden integrar todo esto. Y eso habilita una ciudad inteligente. ¿Qué pasa hoy en día? Yo compré un BMS, un sistema administrador de video para el circuito cerrado de cámaras, el del municipio, y después compré otras cámaras de otra marca y entre ellas no se hablan. Entonces, ¿qué pasa? Que el municipio tiene un sistema para monitorear 20 cámaras, otro sistema para monitorear las que hacen hacen reconocimiento de placas, tiene otro sistema para monitorear los sensores de medio ambiente, tiene otro. Entonces al final se vuelve una cantidad de plataformas con tecnologías cerradas que no interoperan entre ellas. Entonces la clave aquí principal, adicional a lo que tú comentas, Gabriel, de la planeación, que es muy importante, y determinar cuál es la necesidad puntual y los casos de uso que yo quiero escalar en el tiempo, es usar tecnologías que sean abiertas y que puedan interoperar en el tiempo. Eso permite que no exista un detenimiento patrimonial. Eso permite que yo pueda ir escalando con las tecnologías que adquirí al principio y puedo renovar con nuevas tecnologías más avanzadas, siempre usándolas todas, cada uno bajo las necesidades y condiciones para los que fueron adquiridas. Esa es mi recomendación.
Perfecto. No sé, Harry, si tú quieres complementar con algo más. Pues estaba pensando mientras Chris respondía que, o sea, cómo lo han logrado, digamos, cuando uno ve el ranking de ciudades inteligentes, uno ve algunas que llevan un camino ascendente constante. Y no tengo la respuesta, digamos, pero me generó más es una inquietud de entender cuál es ese proceso de cómo han logrado a través de los años y con diferentes gobiernos mantener esa ruta de continuar hacia la evolución de seguir mejorando sus indicadores. Y parte de eso yo pienso que tiene que ver con la participación ciudadana. Y es que tanta influencia hay de los ciudadanos sobre su gobierno, porque cuando uno ve quiénes están en los rankings, digamos, cuando ve Oslo, ve ciudades europeas, Zurich, que tienen, digamos, que gran poder de participación de la ciudadanía, es cuando pienso que probablemente un camino es qué tanta influencia o qué tanto deja de ser esto una simple decisión de gobierno, del gobierno de turno, a convertirse en un programa que sea donde los ciudadanos sean no solo los beneficiarios, sino también los veedores de que tenga sentido en el largo plazo un programa de estos. ¿Sí? Y digamos que la invitación más bien sería a seguir, digamos, sobre esto. Hay mucha información sobre el tema de los rankings de ciudades inteligentes y cada vez hay más información de cómo son estos programas y los detalles de cómo vienen evolucionando. Bueno, yo creo que se fue volando. Creo que nos quedan temas en el tintero, pero ya será oportunidad para otro webinar. Quiero darles el espacio para cerrar y como una conclusión muy a modo inspiracional, de darle ideas o sobre todo los argumentos finales de cierre como si fuera un juicio para que los jurados, que en este caso son nuestros asistentes, se decidan a tomar las decisiones adecuadas y transformar sus territorios hacia territorios inteligentes. Comencemos con Cristian. Ok. Gracias, Gabriel. Mi recomendación es la planeación y la clasificación y definición de qué verticales queremos abarcar. No cometer el error de quiero trabajar en las 6 dimensiones de una ciudad inteligente, porque al final es difícil implementar y tener los recursos humanos, tecnológicos, logísticos, financieros para implementar casos de uso en todas las dimensiones. Una ciudad inteligente se habilita en el tiempo. O sea, esto no es de ya para allá, esto es de una planeación a largo plazo y hay que empezar con los dolores iniciales. Y el dolor del municipio, de la ciudad, del territorio, es un tema de seguridad. Empiecen a revisar qué casos de uso de los múltiples que hay en la dimensión de la vertical de seguridad se pueden implementar a corto tiempo e ir mostrando victorias tempranas. E ir haciendo planeación, buscando presupuesto, adquiriendo nuevo conocimiento para seguir habilitando las verticales y los casos de usos de alguna de esas dimensiones. Hoy en día está muy de moda la marca ciudad y muchas ciudades a nivel mundial tienen una marca propia y se concentran en esa marca a habilitar casos de uso porque es como quieren que el mundo las vea. Una ciudad segura, una ciudad estable, una ciudad innovadora, una ciudad cultural, una ciudad turística. Y cuando defino la marca de ciudad, ya puedo empezar a mirar, bueno, qué casos de uso quiero habilitar para que cuando lleguen turistas o mis propios habitantes puedan identificarse y apropiar esa marca de ciudad porque ven la realidad lo que se está haciendo para desarrollar esa marca de ciudad a través de diferentes soluciones tecnológicas o estrategias enfocadas a habilitar la marca ciudad que está alineado a alguna de las 6 dimensiones que se despliegan verticales y casos de uso. Entonces, mi invitación es definir y planear muy bien qué quiero yo proyectar como ciudad. Muchas gracias. Harry. Yo diría
no nos dejemos desviar de que ciudad inteligente es igual a inversión en tecnología. Y les hago la invitación a, si ustedes quieren realmente aportar a su ciudad y ver cómo puedo llevar a mi ciudad a ser una ciudad inteligente, hagan el ejercicio de ir a buscar qué datos hay disponibles de su ciudad. Y se van a llevar una sorpresa gigante de que hay mucha información y que hagan el ejercicio de empezar a mirar con esa información disponible, a entender cómo es su ciudad, qué tanto la conocen. O sea, yo soy habitante de Bogotá y hago el ejercicio a veces de, bueno, el alcalde ayer dijo que tenemos tantos días tenemos un poco, 2/3 de año casi de agua, si llegase a pasar otro fenómeno del niño fuerte, llegar a esa información de dónde sale eso, cuáles son las fuentes de agua de Bogotá, cuánta agua, cómo hacen esos cálculos y qué pasa si hay una migración masiva, ¿sí? Y qué pasa si se usa más para generación de energía, cuáles son los retos de energía en mi ciudad. Hay mucha información, entonces la invitación realmente es a que recojamos toda esa información que muchas veces está dispersa y tratemos de unirla y empecemos a buscar qué tanto conozco de mi ciudad y qué tanta información hay sobre ella. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, muchísimas gracias, Henry, a Andrés, a Lucía, a todo el equipo de Inteya y de Andinalink por este tan interesante espacio que recuerden ustedes que es disponible en andinalinkvirtual.com, en el canal de YouTube de Andinalink Virtual, para que si no se lo pudieron ver completo, si se lo quieren volver a ver, si se lo quieren maciar o ir con calma, con detalle, ahí está disponible y también pues todo el equipo de inteya.com.co está a su disposición para todas las consultas que tengan y todo lo que quieran saber sobre ciudades inteligentes. Fue un webinar muy interesante, muy esclarecedor, con elementos muy concretos del por qué, el para qué, el qué y el cómo, que creo que es lo más importante en estos temas. Así que muchas gracias a las 114 que fue el pico de personas que tuvimos y las 88 que se mantuvieron conectadas durante la transmisión. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima webinar de Andinalink. Una feliz noche para todos. Muchas gracias a todos, muy amables. Abrazos.